cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Mateo Ochoa, hago parte del curso de intervención compositiva del grupo 4123 rayal piso 8. En esta ocasión vengo a acompañarles para exponerles acerca de los instrumentos que utilizan la electricidad. Así que empecemos. Vamos a hablar del primer acercamiento que tuvo el hombre a la electricidad. Esto data hace 4750 años, específicamente en el año 2750 a.C. En este registro se nos habla de la cultura egipcia y de los peces eléctricos, o también llamados atronadores del Nilo, pues estos le propinaban descargas eléctricas a todo aquel que se les acercara. No fue sino hasta más adelante que se descubrió que estos tenían electroreceptores en sus escamas que, conectados a su sistema nervioso, permitían la transmisión de la energía eléctrica. Podríamos decir entonces que el primer acercamiento del hombre a la electricidad fue a partir de los organismos bioeléctricos, es decir, de aquellos organismos que producían su propia electricidad. A partir de este descubrimiento, pues vamos a hablar a grosso modo de aquellos inventores e inventos más importantes a través de la historia de la electricidad. Tenemos en el año 600 a.C. a Tales de Mileto, que descubrió la energía estática. Esto a partir del fenómeno físico de la fricción. Tenemos en 1600 a Gilbert, un tratadista que por primera vez utilizó el término electrus en sus tratados. Tenemos en el 1752 al creador del pararrayos, el cual era Benjamin Franklin. No fue sino hasta 1800 que Volta creó la primera pila eléctrica, y este a su vez le abrió paso en 1831 a Michael Faraday para crear su primer generador eléctrico. Este inspiró a Thomas Edison en muchos de sus experimentos, pero además de eso en el más importante, el cual fue la bombilla eléctrica. Y no fue sino hasta 1900 que Nikola Tesla descubrió la corriente alterna. Esta última, la corriente alterna, ha sido uno de los inventos el cual ha permitido las invenciones más importantes a través de la historia como la conocemos hoy, por supuesto desde el siglo XX. Ahora, una mención honorífica que quiero hacer. Supuestamente el primer instrumento electrofónico creado, el Denis de Or en 1753, por el monje Patroc, el cual le gustaba jugarle bromas a las demás personas, y lo que hizo fue que a través de un campo electromagnético instalado un clavecín, este le generara descargas eléctricas a todo aquel que lo interpretara. Entonces, pues, fue un descubrimiento creado al azar. Como ustedes pueden ver, la fecha dice 1753, antes de la creación de la primera pila eléctrica, del generador eléctrico y de el descubrimiento de la corriente alterna. Entonces, más que haberlo hecho con intención, lo hizo fue al azar, como ya les venía diciendo. Además de esto provocó que el clavecín pudiera amplificar su sonido y modificar, que es algo que vamos a hablar a continuación, de los instrumentos electrofónicos. Por definición, un instrumento electrofónico es aquel que a través de las señales eléctricas amplifica su sonido o lo modifica. Tenemos dos tipos: el primero, los electroacústicos, y el segundo, los electromecánicos. Los instrumentos electroacústicos son aquellos que no necesariamente necesitan de la corriente eléctrica para producir su sonido, pero pues la utilizan para modificarlo o amplificarlo. Como ejemplos tenemos la guitarra eléctrica, el bajo, el violonchelo eléctrico y el violín eléctrico. Instrumentos electromecánicos son los que sí o sí necesitan de la corriente eléctrica para reproducir su sonido. Tenemos como ejemplo el sintetizador, el órgano eléctrico y la batería eléctrica. Ahora aquí tenemos para el siglo XX y XXI, como ya les había mostrado, Nikola Tesla ya había creado para esta época o descubierto la corriente eléctrica, lo que permitió el auge de la creación de instrumentos electrofónicos. Entre los más destacados, porque hay muchos, están el Ondes Martenot, un instrumento que funcionaba a partir de altavoces y que le permitía al intérprete crear glisandos y vibratos a su consideración. El Trautonium, un instrumento que era el primer prototipo de sintetizador que está registrado.
el cual permitía la modificación de sonido. El órgano Hammond. Esta es la versión sofisticada del Der pues utilizaba el campo electromagnético para generar sonido, pero sin propinar descargas eléctricas como lo hacía el monje. Ahora, tenemos dentro de los más importantes, o el más conocido, el theremin, un instrumento que fue creado entre los años 1919 y 1929, 10 años en su creación, por el italiano Ferruccio Busoni. Ahora, es importante también explicar un poquito el funcionamiento, pues este utilizaba una antena, la cual a partir del acercamiento y alejamiento físico reproducía señales de sonido. Esta creación de estos instrumentos cambió la estética de la música para ese entonces y obviamente para la época en que nosotros vivimos, pues muchos tratadistas de esa época hablaban de la música futurista y se empezaron a experimentar mucho en los géneros musicales a partir de estos instrumentos. Es así como, compañeros, la tecnología nos ha permitido realizar o componer nuevos géneros, también experimentar, también innovar y reinventarnos cada día como compositores y como músicos. Eso es a grosso modo el tema, compañeros. Espero que les haya provocado interés y nos vemos hasta una próxima ocasión.